Cada persona que llega es bienvenida, no por nosotros, porque nosotros no somos nadie, simplemente abrazamos físicamente, pero más se siente feliz y contento nuestro Rey de verlos a ustedes sentados adorando al Padre. Amén. Qué bello, ¿verdad? Y qué hermoso es venir cada domingo a adorar al Padre. Amén. En la mañana de hoy estábamos hablando de adoración, de restitución. Y Dios, créeme, que Dios te va a restituir Amén. todo lo que has perdido. Amén. Amén. Dios te va a restituir tu empleo. Dios te va a restituir tu casa. Dios te va a restituir tu negocio. Dios te va a restituir todo. ¿Y sabes por qué? Porque has puesto lo mejor para Él. Así es. Has dedicado tu corazón primero a Él. Y todo, dice la palabra, llega por añadidura. Amén. ¿Lo crees? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Sabe? Todos los días tenemos pruebas que nunca terminan, sino que cambian de lugar o cambian de situación. Esta palabra me la dio el Señor estando en el que yo digo mi búnker. Estaba metido en la casa, la cerramos toda con paneles de madera, porque no tenía short, y no se ve nada para afuera. Y en medio de estar ahí pensando si venía el huracán o no, Dios me decía, ¿sabes qué? Yo estoy aquí contigo. No temas. No temas. Y esa es la palabra perfecta que nos dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Eso nos dice Él. Pero muchas veces cuando nos enfrentamos en situaciones difíciles en nuestras vidas, ¿sabes qué? Nos echamos a morir. Y decimos, ¿sabes qué? Que va a pasar lo peor. Cuando Dios dice, no temas. Entonces en todas las situaciones, Él está ahí. Él se sube con nosotros. Él se sube en esa barca con nosotros, en la barca de la vida nuestra. Y créeme que aunque todos los pronósticos decían, viene para acá, ese monstruo, porque así fue como lo describieron, así fue como esa cara con los dientes estaba tratando de agarrar y morder tu bendición. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ni un viento duro va a pasar por el área de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo estoy con cada uno de ellos, porque ellos han decidido adorarlo, porque ellos han decidido orar. Dios me ponía que oráramos cada 3 horas. Yo no sé si lo hiciste, pero yo sí sé que un pueblo unido, unánime, en oración, Dios oye la oración del justo. Y Dios me ponía también una palabra que si cuando estaba paseándose, caminando, vía a ese lugar que iba a destruir, Él se tropezó con Abraham y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Aunque sea 10 que existan, yo veo y hago algo. Y yo estoy seguro, como les puse en el texto, que aquí en esta área y en esta iglesia y en todo lo que están escuchando que no pudieron venir, estoy seguro que no hay 10, no hay 20, no hay 30, no hay 50, hay miles de personas justas, y por eso Dios quiere libertar la tierra. Gloria a Dios. Así que no importa qué situaciones, acabamos de liberar 2 situaciones difíciles, la del huracán, la de la tormenta que venía, y ahora nosotros como iglesia, esta situación que acaba de suceder con nuestro querido hijo Kevin. Es una situación también, es una tormenta, pero ¿sabes qué? También lo librará el Señor. Amén. Así es. Porque sé que aunque el cuerpo se magulló, se maltrató, la bicicleta se destruyó. Esa bicicleta estuvo ahí, todos la vieron. Una entrada estuvo por un tiempo largo. Aunque todo eso se magulló, ¿sabes algo interesante? Las cosas físicas se pueden dañar, pero tu alma y tu espíritu, Dios lo persevera para poder tener con Él el festejo grande de la eternidad que todos vamos. Así que no importa cuál situación estás, en cuál problema o en cuál huracán o en cuál tormenta,
estás viviendo en tu vida, hay alguien que en medio de la tormenta se sube y está contigo. Me acaba de recordar el pasaje de Daniel, que para él era una tormenta, para nosotros era un castigo meterlo en el horno del fuego. Y era tan fuerte el fuego que ni siquiera el que iba a meterle y atizarlo, ¿qué pasó con esa persona? Murió por el calor tan grande que estaba tan cerca de ahí. Sin embargo, había más de 3 en ese horno, porque alguien se subió al horno. Entró al horno para decir: yo lo salvo. Como Dios te está diciendo, yo te salvo de ese problema financiero. Yo te salvo de ese problema de salud que tienes. Yo te salvo de ese problema, el que tengas. Yo te voy a ayudar, porque has dedicado tu corazón a mí. En el caso de Pablo, podemos narrar una historia muy grande, muy poderosa, en el capítulo de Hebreos, capítulo 27, el penúltimo capítulo de Hechos de los Apóstoles. Ese penúltimo capítulo narra algo bien histórico. Es una narración triste. ¿Por qué triste? Porque es una narración que tú sabes para dónde vas físicamente, pero Dios tenía un motivo y algo especial. En todo el capítulo se los dejo para que lo lean con calma, porque es una historia, fíjense, precisamente de un huracán que venía, y que a veces nosotros, por tomar decisiones equivocadas en nuestra vida, dañamos y dirigimos nuestra barca directamente al ojo del huracán. Ese huracán que te está dañando tu vida, puede ser tus hijos, puede ser tu economía, y llevamos la barca ahí, sabiendo cuando Dios te está diciendo: no vayas por ahí. No oyes a los profetas de Dios, no escuchas la palabra de Dios y haces según tu sabiduría. Pero Dios le decía a Pablo en este capítulo que él iba a estar con él y que había consecuencias, pero que él y todos los que estaban en esa barca iban a pasar. Qué interesante esta narración, porque hay cosas que suceden en nuestras vidas y nosotros no escuchamos. La historia de esta narración habla de que ellos estaban en un barco de Alejandría, en ese barco con tripulación egipcia, y estaban en ese barco andando y sabían. Y fíjense qué interesante de esta historia, que eso sucedió más o menos en el año 59 después de Cristo, en una época entrando el otoño. No sé qué está pasando en esta época aquí en este país, pero está entrando el otoño también. Fíjense que qué interesante que esta narración pasó en un octubre del año 59 después de Cristo, en el cual no habían brújulas en los barcos, no había este tipo de weather channel y todo lo demás que nosotros tenemos hoy día para poder prevenirnos de las circunstancias, como nos previno ahora con este Matthews que venía. Venía también un huracán que también tenía nombre. Sin embargo, no se veía nada, no había nada, pero había algo, un termómetro celestial. Había en este varón un weather celestial puesto en el espíritu para decirle a esta gente: oye, ¿sabes qué? Yo creo que no debemos zarpar. Yo creo que debieran un momento aguantar y quedarnos aquí, porque pienso que vamos a perder el barco y vamos a perder todo, y aún hasta vida, si no escuchamos. Muchas veces nosotros, quiero narrarles esto un poquito con mis palabras para que cuando lo lean puedan entender esta historia. Él les dijo eso, los previno, pero a veces nosotros, en la sabiduría de hombre, porque hemos aprendido, hemos ido a universidades, hemos hecho doctorados, hemos hecho de todo,
Y somos sabios en nuestros propios principios. Y por sabios en nuestros propios principios creemos en lo que creemos y no creemos muchas veces en los hombres de Dios cuando te dicen, mira, haz esto. No vamos al hombre de Dios. Vamos primero al médico. Y gloria a Dios que tenemos que ir al médico. Pero tenemos que ir primero a la oración. Antes que nuestro ser se llene de temores. Porque de todos modos somos humanos y nos llenamos de temores de aún de lo que vamos a enfrentar. Todos en este momento de crisis que estábamos la semana que acaba de pasar, estábamos un poco llenos de temores. Porque venía un huracán y venía directamente para acá. Pero el Señor nos dijo, yo voy a meter mi mano. Porque hay un pueblo justo que está esperando ese huracán. Pero yo soy una barrera para que no llegue la maldición a tu vida. Hay cosas que están ya previstas por el enemigo para dañar tu vida, para dañar tu economía, para dañar tu salud, para dañar tu matrimonio. Pero hay una muralla que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Para aguantar todos los lazos del enemigo que vienen a dañar tu vida y todo lo que tú has cosechado con tanto esfuerzo. Vamos a leer la historia y nos vamos al primer punto para que podamos entender toda la historia ahora. ¿Estás ahí? Comencemos a leer la historia desde el verso 9. Hechos 27 del 9 al 35. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les decía: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Pero si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué es Euroclidón? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos a alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante,
volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Tremendo, ¿verdad? Fíjense, toda una historia que puede uno sentir bien narrada, porque de verdad esa narración era hasta el mínimo detalle, cómo él lo narró y cómo toda esta historia puede uno reflejar que ya está dentro del agua, que está el viento, puede sentir uno hasta el viento, el olor a mar, donde estaban ellos. Es historia tremenda. Muchas de estas historias nosotros las podemos ver aquí, pero cuando empezamos a mirarla, a estudiarla, qué fue lo que pasó y qué connotación nos hace el Señor en cada uno de esos detalles de esta historia, podemos darnos cuenta que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. Cuando supe lo de Kevin, que fue una tormenta en ese momento, entendí que todo lo que oí, entendí que de verdad el Señor estaba en esa bicicleta. Amén. Porque para que pase la llanta a alguien y todo lo demás, el Señor tiene que estar. Pudo haber sido peor. El decreto era de muerte, pero el Señor dijo: yo lo saco de aquí. Como te está diciendo hoy día a ti, te vamos a sacar de aquí. Porque no somos nosotros, es Dios el que nos sacó del huracán. Pero muchas veces tomamos decisiones malas. Y en el punto número 1 de hoy, para que vayamos a describir esta palabra, dice: algunas veces el barco se dirige a la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. Yo quiero que mientras recorremos la palabra, tú vayas entendiendo cuáles decisiones has tomado que has llevado a tu familia, has llevado a tu empresa, has llevado a tu negocio, has llevado aún al ministerio a un ojo de tormenta o de huracán. Hay 2 subtítulos que me llaman la atención aquí, son 2 consejos. El consejo no atendido. ¿Cuántas veces nos hablan y no atendemos? Dice la palabra en el verso 9 y 10: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba. Fíjate, esta palabra, ya el ayuno, aquí está hablando del tiempo en que ellos festejaban el Yom Kippur, o sea, el tiempo del perdón. Por eso dice que ya había pasado, por eso más o menos podemos ubicar la época del año en que estaba pasando esto, porque ellos tienen una época especial para festejar el Yom Kippur. Ya había pasado. Entonces habían 2 alternativas: o oírle a Pablo, al varón de Dios, al profeta del Señor, o ver la sabiduría de hombre de entender qué hacer. Estaba el capitán, estaba el dueño del barco, que saben de eso, y este es un hombre que no sabe. Lo mismo cuando Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? Que le dijo a los discípulos: miren, echen la barca nuevamente en la mañana. Imposible, no vamos a pescar nada. Ellos saben más de pesca que Jesús. En ese momento pensaban ellos. Sin embargo, Dios les dijo: entren, porque hay una bendición en el agua. Hay mucha bendición en esa empresa. Aquí mismo también estaba pasando lo mismo. Sin embargo, ellos decidieron
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decidimos por nuestra comodidad hacer las cosas a nuestro acomodo. Ellos no se querían quedar ahí. ¿Saben por qué? Porque pasar el invierno ahí era un desastre. Porque no era un puerto preparado para el invierno, no era un puerto preparado para eso. Era un desastre. Entonces ellos prefirieron ir a caminar un poquito más para poder hacer esto. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, fueron e hicieron las cosas a su manera. Zarparon. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, mira, no tomes esta decisión? Vienen al profeta de Dios, vienen al hombre de Dios, muchas veces que le consultan. Ya las hicieron y se acabó. A su manera, porque creen que es así. Créeme que no se necesita ser médico, abogado, ingeniero, arquitecto, de todo, para uno dar un buen consejo cuando tú te metes en el altar de Dios. Cuando tú te metes en el altar de Dios, hay algo especial que Dios te vuelve médico, arquitecto y te puede dar una buena palabra o un buen consejo a una persona para que lo haga. Pero nosotros somos testarudos, como el tema de esta historia. Ellos querían su comodidad y querían estar bien, refugiados. ¿Y sabes qué? Vamos para adelante. O vamos para adelante. Y así lo hicieron. Y llevaron al barco al ojo de la tormenta. Directamente lo llevaron al ojo de la tormenta. Muchas veces llevamos nuestro barco al ojo de la tormenta, aunque nos lo estén advirtiendo. Yo quiero que entiendas este proceso para que no nos equivoquemos más. No es a veces pensamiento de hombre ni lo que hemos aprendido. Es que Dios nos está mandando a meternos más a las rodillas, a meternos más en la oración. Los conceptos los podemos aprender aún de memoria. La palabra de Dios la puedes aprender de memoria, pero es muerta. Puedes pasar por todo, pero es muerta. Si tú verdaderamente no te metes en el Señor ahí de rodillas y Él te revela lo que va a hacer. Jesucristo no salía a la calle sin antes meterse en la presencia del Padre. Y le pedía al Señor ahí en esa presencia qué iba a pasar en el día. Por eso Él cuando iba, Él no pensaba, espera un momentico que tengo que prepararme, organizarme para poder orar por ti. Él no hacía eso. Él llegaba a la persona y le oraba y los enfermos sanaban y los diablos salían. ¿Y sabes por qué? Porque ya estaba lleno de la presencia del Padre antes de salir. Él no tenía temor en su corazón. ¿Y sabes por qué no tenía temor en su corazón? Porque estaba lleno de la presencia del Señor. Cuando uno está lleno de la presencia de Dios, no hay temor y no se puede equivocar. El radar espiritual estaba en el barco y era Pablo. Pablo sentía que algo malo lo iba a suceder. Muchas veces los presentimientos, no decimos presentimientos, pero es Dios advirtiéndonos las cosas que van a pasar. Y no lo oímos a Él. Sin embargo, Él lo hizo y fueron conducidos a un desastre. En el punto número 2 dice la palabra, un viento huracanado llamado Euroclodón. Si supiéramos qué es, fíjate que este viento, realmente traducido a nuestro idioma, a nuestras palabras, es un viento del noreste, un viento del noreste, que venía directamente. Si ellos hubieran tenido brújulas como ahora, hubieran tenido el weather como ahora, posiblemente le hubieran hecho caso al weather y no hubieran salido, ¿verdad? Pero como no lo había, simplemente era fe y a ver qué iba a pasar. Ellos se dejaron llevar por su manera de pensar y guiaron el barco directamente a lo que era la destrucción. Dice la palabra en el verso 18 al 20, así. Pero siendo tan combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por la tempestad,
no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos metidos en un tormenta, en un ojo de tormenta, no pensamos, simplemente nos malayamos y nos metemos y empezamos a criticar y a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no piensas más bien, ¿qué quiere hacer el Señor con todo esto? Créeme que hay un propósito de Dios en cada detalle de tu vida para que llegues a la salvación. Dios te quiere guiar, déjate guiar por Él. Muchas veces no queremos que Dios nos guíe y llegamos a nuestra casa a las tormentas financieras, a las tormentas del hogar. Dice la palabra en Proverbios 3, capítulo 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo reconozco en todos mis caminos y Él enderezará tus veredas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno se fija más en el Señor, Él verdaderamente puede hacer la obra que tiene para ti y que tiene para mí. Pero déjate, únicamente tienes que dejarte llevar de Él. En el punto número 2 dice así: cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar que Jesús está a bordo también. Primer punto de esta historia que nos dice Pablo: al buen tiempo, buena cara, ¿verdad? Ese es un dicho que hay por ahí. Al mal tiempo, buena cara. Mira lo que dice en el verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Oye, imagínate tú que alguien en medio de una tormenta como la que estaban pasando ellos, o alguien en medio de una tormenta financiera, de la tormenta que tú estés, o estás bien mal, te diga esas palabras. ¿Tú le crees? Oye, vete de aquí, hombre. Es lo más que vas a decir, ¿cierto? Pero dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Wow, Pablo era optimista, ¿cierto? ¿O era un hombre de fe? Era un hombre de fe. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ya él sabía lo que iba a pasar. En el verso 21, las palabras que dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya él los cogió y les dijo, les metió su buen regaño. Así que cuando te regañan por algo que estás haciendo mal, no te molestes, estás haciendo mal, porque es peor si continúas en ese proceso. Pero nosotros, cuando estamos jóvenes y aún de viejos, no queremos que nadie nos hable, queremos hacer nuestras propias cosas y no queremos oír consejo de nadie, y llevamos el barco a la perdición. Fíjense que el capitán y el centurión ya se habían dado cuenta que en el prisionero de Pablo había algo distinto, había algo diferente, había algo en él que no había en el resto de prisioneros. Ellos estaban observándolo, que en medio de todo el mundo gritando. Yo me imagino en medio de una tormenta en el mar, si todos estábamos preocupados estando en nuestras casas, imagínense en una tormenta en medio del mar, y ¿para dónde vas a coger? ¿Y para dónde te vas a refugiar? Y viene a decir esto, a meterle más a la llaga, ¿verdad? Pero es que las decisiones, para que nadie te tenga la llaga, tienes que tomarlas antes. Piensa antes de tomar una decisión en tu vida, la que sea. Dios dejó en su palabra principios claros, nítidos, diáfanos, para que todo lo cumplamos correcto a lo que Él dice en su palabra. Pero nosotros somos tercos y cumplimos únicamente lo que nos da la gana y las otras no. Entonces tenemos consecuencias. En el verso 20, Pablo dice: y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvación o de salvarnos. Ya estaba todo perdido. Créeme que cuando todo está perdido, cuando ese hombre ya no regresa más, porque piensas que ya te dejó o te dejó esa mujer, cuando ese problema está bien fuerte, cuando tu hijo está bien perdido, cuando tu hijo no hay esperanza, cuando ya todo está oscuro, no ves sol por tiempo, entonces no has visto la bendición, no has visto el milagro de Dios, y tú dices, pero Señor, es que tengo 14 días orando y no pasa nada, y sigue la tormenta. Hay mucha gente que pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses en medio de una tormenta, pero quiero decirte algo, ya el Señor tiene el control de la tormenta, porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. Él tiene ya el control, pero tienes que tener fe. Entre más fe tenga, ¿sabes qué? Simplemente son pruebas, son situaciones en las que vivimos, pero Dios dice, yo lo saco a tu hijo de ahí, yo saco a esa mujer de ahí, yo saco a esa persona de donde el enemigo la quiere dañar. Únicamente tienes que perseverar en la fe, porque nosotros no perseveramos en fe. Nosotros simplemente nos llenamos de temor y listo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Me voy para otro lado. En esta iglesia no se bendice. Es cuando más tenemos que tener la fe en el Señor. Es cuando más tenemos que entender que hay un Dios grande y poderoso para arreglar las situaciones. Esta exhortación de Pablo tuvo 2 connotaciones. Lo primero fue recordarle las consecuencias de las malas decisiones. Fíjate tú, Pablo en medio de la tormenta. El primer punto o la primera advertencia fue recordarle las consecuencias de las malas decisiones. Y en segundo lugar, animarles en medio de la feroz tormenta y decirle, ¿sabes qué? Decirle sería orar. ¿Puedes imaginarte a un hombre decir esto en medio de semejante problema? Vamos a orar. O vamos a cubrirnos con shorts que vamos a... ¿Sabes algo? Pablo era un hombre de fe. Tenía carácter, sí, pero era un hombre de fe. Dios nos está mandando a tener fe en medio de la tormenta. Amén. Dios nos está mandando a decir sí en medio de la tormenta. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando al Rey, porque va a llegar a su tiempo y la bendición llega. Así que no te des por vencido, hay una esperanza de salvación. Dice la palabra que el ángel de Dios, en el punto 2, en el barco, estaba en el barco. Mírese lo que dice el capítulo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Quién soy yo? ¿A quién sirvo? A ese a quien sirvo. Por eso, muchas veces, aunque no lo veas, Él está al lado tuyo. Amén. Muchas veces cuando estás manejando, Él está al lado tuyo. Muchas veces cuando vas camino a donde sea, Él está tuyo. Cuando te montas en un avión, Él está contigo. Él siempre está ahí. La palabra dice que eran 276 personas que iban en ese barco. Era un montón, ¿verdad? 276 personas. Dice en el verso 37, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Lo único que no estaba aquí escrito, que había una que se había montado y estaba pasando desapercibida. Pero esa persona era la que estaba cuidando a las 276. Había un invitado más a ese problema, y era nuestro Señor Jesús. Porque aunque dice la palabra 276, Jesús estaba con ellos. ¿Por qué estaba con ella? Porque dice la palabra antes, dice que Él le habló. Anoche estuvo conmigo. Anoche estuvo conmigo. Anoche me habló. Dice Pablo a ellos. Entonces, cuando tú entiendes la descripción de esta historia, puedes entender que Jesús estaba en la barca, que el Señor estaba hablándole a Pablo y le estaba diciendo, no temas. Nosotros salimos corriendo enseguida cuando Dios nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Estoy seguro que Dios estaba con Kevin en el momento. Amén. En el momento de esa situación. Amén. Porque si no, no estuviera aquí. Por eso le decimos gracias. No te difícil la situación.
Tenemos que decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Y lo veremos aquí adorando al Rey. Amén. Lo veremos en fe, que todo va a pasar. Amén. Fíjense que la palabra temor, no temas, alguien se tomó el trabajo de buscarla en la Biblia. Dice que son casi 365 veces que la Biblia narra la palabra no temas. ¿No te parece como que igual a los 365 días del año? Ahí tienes una en cada palabra en la Biblia para que digas no temas. Yo estoy contigo. Así es. No desmayes. Yo soy tu Dios. Amén. Que te cuidaré aún del que te quiere hacer daño. Si alguien te quiere hacer daño en tu trabajo, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. La palabra dice en Isaías 41 que serán como nada, como cosa que no fue. O sea, los desaparecerá. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el poderoso de Israel. Amén. Él es el grande, Él es santo de la gloria. Dice la palabra en el verso 27, venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marinos sospecharon que estaba cerca de tierra. Hay alguien que se sonríe en medio de la tormenta. Así es. Hay alguien que dice, yo estoy aquí. Ese mismo había vivido con Pablo en la cárcel en Jerusalén. Había vivido en todas las situaciones difíciles con Pablo. Y le dije, de esta te voy a sacar también. Y sabe, antes de que pasara todo, ya le estaba diciendo, es que yo necesito hacer algo contigo. Dios necesita 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 hacer algo con él. Por eso Dios está siempre protegiendo nuestras vidas. Así es. No importa lo que pasa, simplemente son tormentas. La palabra dice también que nosotros nos libramos de la tormenta, que en el mundo tendremos aflicción. Todos tenemos aflicciones, no importa. Llegamos al cristianismo y creemos que ya todo está listo, no vamos a tener aflicción. Dice la palabra, en el mundo tendremos aflicción, mas yo he vencido el mundo. Ya Él venció la tormenta. En el punto número 3 dice, para que el barco sea clamado en la tormenta es necesario soltar las anclas. Y yo quiero que se concentren en esta parte porque es bien interesante. Dice así, alegóricamente, Jesucristo, en el barco tiraron 4 anclas, ¿cierto? Tiraron 4 anclas para poder aguantar, no para que se quedara parado el barco ahí, sino para que el recorrido sea más lento y se fuera trancando con la tormenta y no se destruyera el barco. Entonces ellos tiraron las 4 barcas en la parte de atrás del barco, la tiraron. Yo quiero describir estas barcas, estas anclas al cristiano. El primer ancla que como nosotros cristianos en medio de una tormenta debemos de hacer, y apúntela ahí. Apúntala por cuál tormenta que vayas a tener en tu vida. El ancla número 1 de la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Esa es la primera ancla que tienes que tirar. Sin presencia, sin esa ancla, no hay nada. Dice la palabra, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy y a quién me sirvo. Él en la madrugada, en medio de toda la historia, está en la presencia de Dios. Él, antes que tirara una ancla física, Él ya estaba tirando un ancla espiritual. El ancla que tú y yo tenemos que tirar en medio de cualquier tormenta que tengamos. Esa ancla tienes que tirarla. Y la primera es meterte en la rodilla con el Rey y decirle, Señor, tú has dicho no temas, que yo estoy contigo. Estoy pasando este problema grande en mi vida. Estoy en una dificultad. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, Señor, están descarriados. Pero yo creo en tu palabra, porque tú me dices, no temas, que yo estoy contigo. Yo la voy a creer. Tenemos que creerla. Porque Él, cuando se metió en la presencia del Señor, Dios le reveló
Cuando tú te metes en la presencia del Señor, Dios te va a revelar los secretos que tienen para ti y para los que están a tu alrededor. No es que seas el profeta del año, no, es que Dios te revela en medio de la presencia de Él. Y no necesitas ser profeta para eso, necesitas simplemente que el Señor en su presencia te revele y te muestre. Amén. Ancla número 2. Entonces la ancla número 1, presencia. Ancla número 2, en el barco tiraron 4. El ancla del buen ánimo. Buen ánimo. Verso 25 dice así: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, dijo Pablo. Imagínense que te digan tened buen ánimo en medio de esta circunstancia, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho a mí. Confianza en Dios que Él nos librará de esta situación. En el 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veléis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Imagínate que te digan: vamos a comer en medio de tremenda tempestad, en medio de tremendo problema, y en un barco que se mueve todo. Imagínate tú que te digan: vamos a comer. Tú no tienes ganas de comer en medio de ese problema. Sin embargo, dijo: vamos a comer. Hay pruebas que nos quitan el apetito. Hay pruebas que no queremos comer. Hay quien quiere comer, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos. Entonces, Pablo les dijo: vamos a comer. Y la tercera ancla, ahorita les resuelvo todo. La tercera ancla, la gratitud. Yo les hice una invitación esta mañana a toda la iglesia. No toda vino, pero los que vinieron tienen corazones de gratitud. Y los que no, algo posiblemente tuvieron que tener problemas o de pronto una dificultad. Y no los vamos a juzgar. Pero hoy es un día de darle gratitud y darle gracias a Dios porque está sentada aquí. Porque está sentada aquí. Cuando posiblemente si hubiera pasado una catástrofe, no estuviéramos sentados aquí. Pero en eso venimos, a darle gracias a Dios por todas las cosas que nos hacen. ¿Sabes qué? Ayer me decía alguien: pastor, lo que pasa es que cuando nos sentamos y tenemos en medio de una tormenta, una dificultad, nos ponemos a orar con una fervencia, con algo así que sale de un clamor que sale desde muy adentro, y oramos y oramos y oramos. Pero cuando decimos y pasó todo y no pasó nada, una sola sillita por ahí me mandaron que se cayó. Cuando no pasó nada, entonces ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Gracias, Señor. Fracciones de segundo para decir: gracias, Señor. Oye, vamos a la casa a alabar al Padre, que vamos a decirle: gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Vamos a hacer un culto de agradecimiento al Padre por todo esto. ¿Pero qué hacemos? Gloria a Dios. Entonces el ancla de la gratitud es importante, y falta la última ancla. Ay, Señor, el ancla del plan de Dios. 4 anclas. La última. Dios tiene un plan para tu vida. Y esa última ancla es importante tenerla, porque muchas veces nos vamos por el problema, nos vamos por la dificultad, nos vamos por las cosas y no entendemos que Dios tiene un plan en cada detalle de lo que pasa en nuestra vida, aún por difícil que sea. Amén. Ayer pude revivir con Kevin en el hospital, pude revivir mi historia a esa casi ensalada, donde se me destruyó la cara completa, donde coágulo en el cerebro, coma, y no pude caminar por un año. Pero Dios tenía un propósito en la vida. Amén. Aún de revivirme, pero Dios tenía un propósito en la vida, y es de estar sentado con ustedes hablándole hoy del Señor Rey de Reyes. Sí. Por eso no importa qué dificultad tengas en tu vida, no importa qué haya pasado,
eso va a ser un testimonio para la gloria del Padre. ¿Has sido un borrachón? Bueno, fuiste un borrachón, pero ahora eres un siervo de Dios. Amén. ¿Has sido un drogadicto? Pero ahora eres un siervo de Dios. Has sido, es diferente a que soy. Dios tiene un propósito. Por esa ancla del plan de Dios es importante en la vida de cada uno de nosotros. Dice el verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido que todos los que naveguen contigo serán salvos. ¡Wow! Es que todos los que estamos aquí somos salvos por la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial que vive en nosotros y que nunca nos abandonará, aún en medio de la tempestad.